Ok, bueno, listo. Dimos unos minutitos para que las personas que venían corriendo, ¿verdad? A conectarse, se conectaran. Voy a proyectar la presentación del día de hoy. Igual cualquier problema que se quede pegado, cualquier cosa que no se vea, me avisan por favor. Igual, si tienen alguna pregunta, nada más me interrumpen y todas las preguntas que tengan, bienvenidas sean. Bien, ¿están viendo la presentación? Perfecto, perfecto, ok. Bien, dice que ya está la semana 4 del módulo 7 de transporte y distribución. Vamos a hablar hoy, comenzar hablando, y prácticamente vamos a hablar tres temas. ¿Verdad? El primero de ellos es consolidación de cargas. La consolidación de cargas, desde mi experiencia, ¿verdad? Es cuando usted agrupa diferentes cargas para hacer un solo transporte. Muchas veces a mí me tocaba comprar diferentes repuestos, algunos componentes electrónicos, algunos empaques, algunos químicos, ¿verdad? Se consolidaban en Miami y de Miami se hacía la logística para hacer la nacionalización, para traerlos a Costa Rica. Entonces, muchas veces, obviamente, si usted trae poca cantidad o algo muy pequeño, le sale más caro, ¿verdad? Que traer más carga, que consolidar carga. Entonces, la consolidación de mercancías, de mercaderías, de productos, eh, que pueden tener embalajes diferentes, que pueden pertenecer a empresas diferentes, ¿verdad? También hay empresas logísticas que se encargan de eso, toda la parte de la importación y la nacionalización. Entonces ellos muchas veces movilizan sus cargas consolidándolas. Sí es importante, digamos, y experiencia propia fue que cuando se consolida una carga, pero se traiga cargas que ya están declaradas, que ya han venido a Costa Rica, porque muchas veces cuando se trae un producto, especialmente un químico, puede ser que haya un problema con esa carga o con el bulto en donde viene ese producto específico que no está registrado y muchas veces tiene que pasar todo un proceso de registro en el Ministerio de Salud. A mí me pasó con una grasa específicamente que ya había traído al país reiteradas ocasiones y como a la tercera o cuarta vez me dijeron que no estaba registrada y prácticamente se quedó, ¿verdad? Ese bulto ahí casi que 2 meses y medio para hacer toda la trimetología. Hay que ir con un regente químico y hay que inscribir la hoja de datos de seguridad y la hoja técnica. Y aunque la habíamos traído varias veces, ahí se nos quedó la carga pegada. Entonces, por lo general, ¿verdad? Cuando se consolidan cargas y si vienen todas embaladas o vienen declaradas en una sola, puede ser que pase eso. Ok, dice también que la consolidación de carga es un servicio complejo que requiere conocimiento no solo de tipo de mercancía que se transporta, sino obviamente de su volumen, de su peso, de su composición química, de su composición física, porque también hay cargas que no se pueden mezclar. Y ahí pues, dependiendo del tipo de carga que uno traiga, ¿verdad? Algunas se podrán consolidar y otras no. Caso muy claro, por ejemplo, si son elementos radioactivos o si son reactivos. Entonces ellos prácticamente viajan por aparte y no se mezclan con otro tipo de cargas. Pues eso es con referencia también a la consolidación de carga, pues que va a haber un volumen específico, medidas del equipo, diferentes regímenes aduaneros, pesos máximos permitidos y obviamente, como les decía, también va a haber algunas limitaciones de entrada al país de ciertos artículos, pues que van a pasar un trámite más exhaustivo o van a tener diferentes etapas, como les comentaba, como en el Ministerio de Salud, y que tiene que estar registrado y que entonces tienes que tener un regente que te haga todo el trámite. También me pasó una vez que traíamos un talco, ¿verdad? Para la empresa de energías renovables, traíamos un talco para los guantes dieléctricos y eso es un talco eh, que no tenga ácidos, ¿verdad? Que no, pues no sea agresivo para los guantes,
y nos pasó lo mismo, ¿verdad? Después de que lo habíamos traído varias veces en el pasado, nos tocó, ¿verdad? Que en ese caso la carga tuviera que esperar todo el proceso para nacionalizarla, todo el proceso de inscripción en el Ministerio de Salud, y esta vez sí duró como 3 o 3, casi 4 meses, y el valor era mínimo, era insignificante realmente lo que se estaba trayendo, pero el trámite y el almacenaje salió carísimo por lo mismo, ¿verdad? Porque en este caso la carga tenía que pasar por un procedimiento específico. Entonces, cuando se consolidan las cargas, por ejemplo, sí es importante tener en cuenta consideraciones no solo del tamaño, del peso, del volumen, sino consideraciones especiales que pueden tener los materiales. Ok, en cuanto a transporte terrestre, dice que del 18 al 33% del costo final de los productos se da por los costos logísticos. Y que para ser competitivo en el mercado, las empresas que se dedican a la logística tienen que satisfacer los requerimientos del transporte de la carga, obviamente ser competitivos en costos y tener tiempos de entrega según los requerimientos de los clientes. Pero hay algunos requerimientos particulares que tienen los clientes, por ejemplo, si van productos que son refrigerados, productos que van con algunas características especiales en cuanto a humedad, temperatura y presión. Diferentes transportes terrestres, los contenedores, ya en una clase vimos inclusive los tipos de contenedores, camiones distribuidores y tren ferroviario. Esto porque está aquí, digamos, en Costa Rica, tren prácticamente son los contenedores que van de las plantas de producción en Limón al puerto, ¿verdad? A Moín. Nosotros lamentablemente no tenemos ese plus, ese medio de transporte que realmente es muy eficiente, muy efectivo y rápido, ¿verdad? Como ahora son las condiciones de las carreteras y el tránsito, es muy efectivo para llegar al lugar donde se van a almacenar los contenedores hasta que aborden, ¿verdad? Hasta que estén en la embarcación. Bien, aquí tenemos ejemplos, ¿verdad? Un predio de contenedores, llega al transporte por carretera, o puede ser por medio de contenedores en el tren. Como les digo, eso solo es particular en Costa Rica. Lamentablemente, eh, digamos que este medio que es eficiente y que es rentable y que además contribuye con el ambiente, hace muchas administraciones atrás, pues se limitó, ¿verdad? Y prácticamente se extinguió el medio de transporte por tren de contenedores. Aunque es, como les digo, es viable, es factible, es rentable, no se da en Costa Rica. Tipos de cargas terrestres, bueno, más la materia seca, los no perecederos y los de larga duración. Aquí entre los diferentes tipos de carga que hay n cantidad, además, obviamente que podemos distinguirlos más en productos peligrosos, eh, en fluidos, ya sean líquidos, ya sean gases que se transportan por carretera también, combustibles. Ya tenemos toda una composición de los diferentes productos y materiales o materias primas que podemos estar transportando en la carretera, ¿verdad? Y para esto, ¿verdad? Especialmente para los que son refrigerados, y aquí es bien importante, ¿verdad? Porque puede ser producto fresco o producto congelado. Háblese que si tenemos menos 18 grados es por lo general producto congelado, y de 5 a 0 grados producto fresco, o sea que va bajo refrigeración pero que no es producto congelado, ¿verdad? Y hay una norma, nos dice acá que hay una norma, la 28001 del 2008, ya es una norma eh, pues un poco antigua, ¿verdad? No está dentro de la nueva estructura de alto nivel de las 2015 para acá, pero que ya tiene un sistema de gestión.
y se ha buscado un sistema de gestión o normalizar o estandarizar los medios de transporte, ¿verdad? Con base en los peligros que pueden haber en la cadena de suministros, ¿verdad? No solamente eh, el cliente, quien requiere el transporte, va a buscar una empresa que tenga requerimientos, que cumpla requerimientos y que le dé ciertas cualidades y cierta calidad al transporte de sus materias, de sus productos terminados, y más si son perecederos, ¿verdad? Más si van dentro de una cadena de frío, van refrigerados. Riesgos durante el transporte. Bueno, hay riesgos de accidentes, eh, siempre que se va por carretera. Un accidente no necesariamente, ¿verdad?, de tránsito, puede ser que haya algún problema en sí en la unidad de refrigeración y se rompa la cadena de frío. Y aquí la gran ventaja de las empresas que tienen sistemas de gestión es que ellos deben documentar. Y dentro de la documentación está la toma de temperaturas durante el transporte. O si hubieron accidentes. No es lo mismo que usted, me recuerdo, y esto sí me pasó a mí en carne viva, porque muchas veces uno trabaja en la parte de producción y no necesariamente es el que contrata el transporte. Sí recuerdo una vez, ¿verdad? Para un cliente nacional, eh, yo trabajaba en una planta de producción de aloe vera y tiene que ir refrigerado para que al final del viaje pues se lleguen ciertas condiciones, ¿verdad? No va congelado, pero si va refrigerado, se produce el primer gel en la mañana, digamos, para las marcas que hacen cosméticos. Entonces se les vende gel crudo, ellos se encargan de procesarlo, ¿verdad? No pasa por ningún proceso de homogenización, ni de espulpado, ni por ningún proceso térmico. Por lo general, ellos compran o producto terminado, que es el polvo del aloe, o compran gel crudo. Y si es gel crudo, ¿verdad?, puede pasar que cuando se hace transporte por carretera, la unidad de refrigeración falle. Y entonces, obviamente, el gel llega al final del día, que es el mismo día, llega al final del día, llega completamente oxidado, llega oscuro, ¿verdad? Llega prácticamente de color café oscuro o negro. Y eso es bueno, cuando llegan lo abren en la planta que está recibiendo, siempre es una no conformidad eh, por el color del producto. Y entonces hay que irse ahí a Estira y Encoge, ¿verdad? Presentar la foto, siempre se envía la foto de cuando se envasó, el color que llevaba, que era gel fresco y crudo y que salió en color verde, ¿verdad? Pero que al final, si la refrigeración no es adecuada, llega más oscuro de lo indicado. Bueno, ese tipo de accidentes deben ser reportados, ¿verdad? Tanto a la persona que hace la producción como al cliente. Si usted tiene un sistema de gestión, eso tiene que quedar documentado. El problema de las empresas, que pueden ser más baratas, tienen una unidad de refrigeración, un camión con refrigeración, y pueden hacer esos fletes, pero no tienen documentación. Es que después usted, ¿cómo le confirma al cliente, verdad, que el transporte fue adecuado si usted fue el que lo contrató? En este caso, al final de la historia, el cliente contrataba el medio de transporte, el camión, lo enviaba a la planta y nosotros nos encargábamos prácticamente de empacarle el primer gel de la mañana, tomarle las fotos, cerrarlo, montarlo al camión, ¿verdad? Hacerle pues obviamente la facturación y ya después de facturación salía. Y pasaba prácticamente en las mismas condiciones y podía ser que entonces llegara menos oscuro o más oscuro, pero ya ellos estaban tranquilos que bajo su transporte, entonces en caso de que sucediera un accidente, ellos lo iban a tener documentado. Como les digo, muchas veces lamentablemente la gente de compras busca transporte y tal vez el más barato y jamás va a pensar de que tenga que tener un sistema de gestión con una ISO que te indique cómo deben ser esas condiciones. Bien, algunos otros riesgos durante el transporte, las condiciones del vehículo, ya les decía, ¿verdad? Pero puede ser que sufra algunos accidentes propios de la máquina, propio del sistema de refrigeración o simplemente del sistema de transporte y pues tengamos que un producto permanezca más en carretera. Infraestructura vial, ya lo sabemos, está prácticamente colapsado,
Costa Rica está colapsado. Un día de estos andaba por el lado del Coyol de Alajuela, ¿verdad? Y prácticamente era imposible ingresar y salir de ahí. Entonces tenemos una infraestructura vial que también va a tener algunos condicionantes para el transporte de materias, de productos en carretera. La disponibilidad de la flota con respecto a las características que son requeridas. No solo es un camión plataforma o no solo es un contenedor. Ok, si es un contenedor refrigerado, si, si es un contenedor que va a llevar congelado, entonces tiene que estar disponible y pues se va a buscar un proveedor que tenga las mejores condiciones y las condiciones de la carga, porque la carga va a determinar los requerimientos para que ésta llegue con las características requeridas, que son necesarias, con la calidad a su puerta de destino, ¿verdad? Hacia el cliente, ¿verdad? Que puede ser intermediario, puede ser usuario, puede ser cliente final, usuario final, pero que llegue con esas condiciones, que se conserven esas condiciones durante el transporte. Aquí es súper importante tener en cuenta cuáles son los requerimientos del producto para conservar sus condiciones. Y entonces ya habíamos visto que hay embalajes que son necesarios, hay embalajes que van a preservar las condiciones de seguridad, hay embalajes en este caso que van a también a conservar fresco o congelado el producto. Entonces, todos esos requerimientos técnicos son necesarios tenerlos en cuenta a la hora de transportar el producto. Bien, dice también que para el transporte por carretera de refrigerados, congelados, hay una ISO. Esa ISO es la 23412. Nos da los, perdón, nos da los requerimientos para ese tipo de transporte y entrega. ¿Verdad? Y ahí es sumamente importante porque puede ser que se den varios pasos, desde que sale el productor, ¿verdad? Que llegue a un intermediario, carretera, ese intermediario tenga un almacén, también tiene que estar bajo condiciones de frío para distribuirlo a los diferentes puntos de venta. Entonces se están dando pasos intermedios entre el productor y el consumidor. Y estos son los medios de transporte. Entre los medios de transporte puede ser que haya una, un almacén de refrigerados o de congelados. Tiene que permanecer toda esa cadena de frío hasta que llegue al exhibidor, hasta que llegue al usuario final. Muchas veces la cadena de frío, con todos estos eslabones, ¿verdad? Si alguno se rompe o algunos desequilibra o aumenta la temperatura en ese producto, puede ser que esté generando problemas a la salud porque vamos a tener entonces crecimiento de algún tipo de vector, crecimiento de algún tipo de contaminante, ¿verdad? No, no necesariamente ambiental, sino propio del producto, que es un producto fresco, ¿verdad? Y se sube su temperatura, como un lácteo, por ejemplo. Bueno, tenemos una probabilidad muy alta de que eso le cause afectación a la salud de las personas, porque ya sea desde que se, desde que se hizo el ordeño, eh, se capta la leche y ella se tiene más o menos a 5 grados centígrados. Luego pasa al proceso de pasteurización, donde no se termina de desnaturalizar, sino que va a estar a 67 grados, 63, 67 grados. Ahí se pasteuriza, se matan algunas de los vectores, las bacterias o virus que pudieran estar presentes en la leche para producir el queso. El queso una vez que sale, bueno, es un producto fresco que va a estar de 5 a 0 grados y así se va a transportar. Puede ser que se transporte en grandes cantidades hasta un almacén intermediario y después con carros más pequeños se hace la distribución a los puntos de venta. Una vez en los puntos de venta se recibe, se mete a la cámara fría y luego va a exponerse, ¿verdad? En el aparador donde van a vender el queso. Todo eso tiene que permanecer bajo temperaturas controladas. Una de las cosas que yo siempre recomiendo, ya sea que ustedes contraten los servicios o ya sea que ustedes estén en la cadena de frío o tengan que ver algo con termómetros, ¿verdad? Con instrumentos de medición,
siempre, siempre tengan vigentes los certificados de calibración de los equipos y especialmente si están en alimentos. Tienen que estar seguros que lo que dice el termómetro es cierto, o sea, que la indicación de ese instrumento de medición es correcta. Tiene un más menos, máximo error permisible, pero tiene que estar dentro de lo normal, o sea, tiene que medir bien. Se los digo porque por lo general en los supermercados, cuando ellos tienen termómetros que lamentablemente, ¿verdad? En muchos supermercados tienen carnicerías y tienen parte de pollo, parte de res, cerdo y lácteos. Muchas veces ellos no saben realmente si la temperatura está bien o está mal. Algunos tienen sus hojitas de verificación y cada ciertas horas tienen que estar apuntando el valor que les da los termómetros o tienen que estar midiendo, pero no se dan cuenta si el termómetro está bueno o está malo, ¿verdad? Y eso le genera pues un riesgo hacia la salud de los consumidores. Ven, en esta norma ISO, que gracias a Dios, ¿verdad? Hay muchísimas normas ISO para referencia, que cuando usted necesite, usted lo que tiene que saber es cómo se interpreta la ISO, cuál es la estructura de alto nivel, cómo es que funciona un sistema de gestión y luego vaya a buscarse la ISO específica para eso que usted requiere. Y en este caso, para entregas indirectas de productos a temperatura controlada, dice acá, tenemos esta ISO, la 23412 del 2020, que para versiones latinas son, o para versiones en español son 2021, las oficiales, pero por ahí anda siempre. Entonces, dice que hay un sistema de gestión que quiere garantizar que desde la empresa productora hasta el cliente final haya un control de la temperatura. Y ese control de la temperatura tiene que ir bien documentado, tiene que haber una calidad en la medición, tiene que haber usuarios, en este caso sean los transportistas, sean las personas de los camiones, las personas que hacen descarga, las personas que las llevan a los almacenes, a los cuartos fríos, a las personas que los ponen a disposición del público en las cámaras frigoríficas. ¿Okay? Tienen que ser personas competentes y mínimo, saber cuál es la temperatura, cómo se mide, cómo saber si la medición es correcta, cómo saber si el producto está sufriendo algún, ¿verdad?, problema por transferencia de calor, si está teniendo alguna degradación de sus calidades, de sus características de calidad, si realmente está permaneciendo en condiciones para el consumo humano o si no, o si debe ser desechado, ¿verdad? Si llega la persona a la pulpería y se da cuenta que durante la noche, no sabe a qué horas, la cámara en donde tenía los lácteos, donde tenía los embutidos, donde tenía los tortas de carne, lo que tuviera ahí en el mini super, se apagó. Bueno, él tiene ahí que prácticamente poner en cuarentena, ¿verdad? Todo ese producto para ser desechado porque no sabe a cuánta temperatura aumentó y no sabe si, bueno, ahora sí hay generación de algún vector, de algún microorganismo que por esa temperatura comenzara a desarrollarse en el producto. Entonces, para esta ISO específicamente es permanecer con temperatura controlada para que el producto esté en condiciones de consumo. Desde el productor, todo lo que sea intermediario, todo lo que esté en medio, hasta que llegue al cliente final. Zona de peligro de alimentos. Bueno, ya decimos que hay algunos alimentos que van frescos, irán de 5 grados a 0 grados. Ahí era la temperatura, o si irán congelados, pues a menos 15 grados. Que hay una zona que dice que entre 5 o más de 5 hasta 60 grados es la zona donde pues muchísimos microorganismos, háblese de bacterias, háblese de virus, microorganismos en sí, pueden ser parásitos, ¿verdad? Cualquier tipo de vector se puede desarrollar, ¿verdad? Y ya pues a más de 60 se dan procesos más bien de pasteurización, 63, 67 grados, para esa materia prima que no hay que desnaturalizar, o sea, del todo vamos a matar algunos
algunos vectores, algunos organismos, algunos microorganismos, pero los otros quedarán, ¿verdad? Vivos, porque así es la naturaleza del producto, igual que en los aceites, ¿verdad? En los aceites vegetales, para que mantengan algunas propiedades, deben de, pues, pasteurizarse, pero no a más de la cantidad de grados necesarios, porque si no lo estaríamos volviendo prácticamente inerte y todas sus cualidades se perderían. Sesiones o secciones de esta norma. Importante, ¿verdad? Es una norma que ya viene dentro de los sistemas de gestión de alto nivel. eh, es definitivo que ella va a definir lo que es servicio de entrega a temperatura controlada y comunicaciones, y especialmente la información documentada, qué es lo que debe estar documentado desde el principio, desde la producción, para darle una trazabilidad y en el caso de que tengamos algún problema con algún producto en el punto de entrega o a la hora de consumirlo, podamos dar marcha atrás y ver dónde pudo haber algún problema, tanto en la cadena de frío o en la parte de manipulación del alimento o del refrigerado, del fresco, para determinar exactamente dónde estuvo el problema. Dice que define lo que es la red de transporte y cuáles son sus cualificaciones y su calidad, ¿verdad? En la red de transporte. Información de intercambio entre el proveedor de servicios de entrega y refrigerado y el usuario del servicio de entrega. Hay una información. Lo bueno de las normas, en este caso de las ISO, ¿verdad? Ellos dan qué específicamente usted tiene que entregar como información para que cumpla con el requerimiento. Si es un medio de transporte que cumple con esta norma ISO, va a entregarle a usted, ¿verdad?, una información específica que es requisito fundamental, que también es la que va a la parte de entrega, recibir y entregar en caso de que sea necesario a su cliente. Como les digo, lo más importante aquí es que se da una trazabilidad de fin a inicio. Bueno, ¿qué son los paquetes refrigerados? Información intercambiada entre el proveedor de servicios de entrega refrigerado y el destinatario. En este ya caso, ya pues casi es el consumidor final o es el que va a exponer el producto o el que va a vender el producto. Condiciones aplicables a los sitios de operación. Compartiendo refrigeraciones, cámaras frigoríficas, materiales de refrigeración. Aquí también la norma es importante. En una norma ISO siempre hace referencia a otras normas, ¿verdad? Y va a hacer referencia obviamente a la ISO 22000 de buenas prácticas de manufactura. Sí, porque hay muchísimo en la parte de manipulación que es necesario, desde la parte de cuando se hizo la producción, cuando se manipula en el transporte y cuando se manipula para hacer su exposición en el punto de venta. Instrucciones de trabajo y manuales de operaciones indica cuáles, especialmente qué procedimientos deben tener las diferentes partes que integran este proceso para cumplir con la norma personal, especialmente cuando dice personal son las cualidades, ahora sí, la formación, la competencia que deben tener las personas para poder trabajar de manera segura en esta red de transporte. Cuando digo de manera segura, no solo seguridad para él, sino que seguridad desde el punto de vista de inocuidad. Y vigilancia y mejora del servicio de entrega refrigerada. Siempre al final de toda norma ISO vamos a tener ese punto de mejora, ¿verdad? A partir del 2015 ya no se habla solo de mejora continua, sino de mejora en general. Así que aquí puede hacer que haya un cambio radical para mejorar lo que es el servicio de transporte y garantizar la inocuidad de los refrigerados o los congelados al final para el consumo del cliente. Aspectos relevantes de esta norma, bueno, ya dice que hay un servicio que se define como el transporte, ¿verdad?, de esa carga que se va a llevar, en qué condiciones se va a llevar y la documentación que se genera desde el origen. En cuanto a cámaras refrigeradas, las condiciones, las temperaturas de operación de esas cámaras y qué tan confiables son, ¿verdad? Y cuando hablamos de confiabilidad, tenemos que hablar de los instrumentos de medición. Sí, la parte de termómetros es importantísimo. ¿Cómo se mide la temperatura? ¿En qué partes de la cámara están los sensores? ¿Cada cuánto debe haber cambio de sensores? ¿Cuándo se sabe que un termómetro está fuera de especificación? ¿Qué hacer con un termómetro
que ha salido fuera de especificación. Eh, Todo eso es parte de la documentación y de los procedimientos que debe tener la empresa que cumple con esta norma. En cuanto a paquetes, bueno, el embalaje, sumamente importante, que él no solo tiene que, pues, garantizar y facilitar el transporte, sino también mantener la calidad del producto, sea este refrigerado o sea congelado, ¿verdad? Y entonces ahí puede ser que vayan eh, productos específicos para que el producto se mantenga siempre en cierta temperatura, aunque se haga descarga, ¿verdad? Y hay unos pads específicos para refrigeración o las barras de aluminio, bueno, todo ese tipo de material de embalaje, no solo para facilitar el transporte, sino para que conserve la calidad del producto. Los horarios, los tiempos, horarios, días de servicio, cuándo es que se entrega y obviamente los tiempos de entrega, ¿verdad? Hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando son refrigerados, cuando es producto fresco, fresco quiere decir que llega, no llega congelado, sino que llega para ser entregado en ciertas condiciones. Puede ser inclusive a nivel internacional que viaje el producto. Tiene que ir en esas condiciones y cuánto va a durar, ¿verdad? Y a qué hora se va a recepcionar. Entonces, muchas veces, dependiendo la industria, dependiendo del producto, eh, por ejemplo, si fuera filet de tilapia, filet de pescado, así de ese tipo, bueno, se comienza a la madrugada para hacer todo un proceso, te lo van terminando como a las 10 de la noche, hacer el embarque para que se traslade de noche y después llegue fresco, menos de 48 horas al punto de venta. Esos son los tiempos establecidos, ¿verdad? Que conllevan un riesgo, obviamente. Si hay un atraso, hay un problema, hay un accidente, no se puede entregar, bueno, ya ese producto comienza a perder las calidad, comienza a perder las cualidades, sus requerimientos de calidad y pues hay también afectación, ¿verdad? Tanto financiera como operativa de un producto fresco. Preguntas hasta acá, ¿cómo vamos? Ok, ok, muy bien. Transporte aéreo, aquí hay un tema, ¿verdad? Metido en el transporte aéreo, que prácticamente es esta certificación de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, la IATA. Lo más interesante o lo que más conocemos de la IATA son las siglas de cada aeropuerto. Entonces, si usted va al Juan Santa María, sabe que es el SJO, el aeropuerto de San José, ¿verdad? Y que es toda una controversia porque no es San José, sino que en Alajuela, que algún día lo van a cambiar, que ellos están analizando para cambiarlo. Y yo creo que eso nunca lo van a cambiar en la vida, pero eso tiene que ver con esta Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Que como todo, ¿verdad? Toda asociación lo que busca es que haya una agrupación de transporte aéreo que cumpla ciertas reglas, que cumpla ciertas normas, que esté regulada, que no sean piratas, ¿verdad? Que no es que cualquiera, ¿verdad?, puede tener un avión y transportar la carga y no hay manifiestos de carga y se traslada a cualquier parte del mundo, ¿verdad? Porque también hay cierto riesgo de que el transporte aéreo se utilice para no tan buenos fines, que sea solo llevar la carga de un país a otro, sino que esa carga puede ser peligrosa o puede ser ilegal. Entonces, hay convenio de empresas de transporte y una de ellas, la más famosa, es la IATA. También, pues obviamente lo hacen con el fin de, al tener una agrupación, ellos también pueden establecer ciertos puntos, ciertas tarifas, eh, ciertas prioridades y al final termina siendo también comercial, pero dentro de los puntos fuertes, los puntos positivos es que están regulados y hay diferentes agencias a nivel mundial que regulan el transporte aéreo. Dice que uno de los cometidos es promover la cooperación para garantizar la seguridad, la protección y la fiabilidad de los servicios de transporte aéreo. También ha sido los artífices de los códigos aeroportuarios de 3 dígitos, sí, de las famosas siglas, exacto. Eso es como lo que por más se conoce esta Asociación de Transporte Aéreo. Los objetivos de la IATA dice que
impulsar el desarrollo y crecimiento del transporte aéreo internacional. Ya sabemos que, bueno, cuando se trae una mercancía o un producto por la vía aérea, va a ser muchísimo más costoso. A veces es porque se requiere de urgencia o de emergencia, que si no se para el proceso productivo, ya está parado el proceso productivo por un repuesto, ¿verdad? Y de pura casualidad, el que es el cuello de botella de la planta, ese fue el que la máquina que falló y necesitamos un repuesto para allá porque se había cambiado, porque la última vez no se repuso, porque el punto de reorden no lo indicó, lo que es porque se perdió, lo que sea. Bueno, entonces hay que traerlo de manera aérea. Fomentar y garantizar la colaboración entre las distintas empresas de transporte aéreo internacional que cada vez van siendo pues más monopolizadas por ciertas marcas, ciertas cadenas, van haciéndose de más, pero entre ellas mismas tienen sus alianzas. Fortalecer la seguridad dentro de todas las áreas de transporte aéreo y para eso tiene sus regulaciones. El transporte aéreo es muy regulado, eh, tanto para transportar ciertos materiales que no se pueden ir vía aérea, ¿verdad? Como para saber qué tipo de carga, en qué volúmenes se pueden transportar por avión. Creación de normas y formularios de tráfico internacional aéreo. La certificación de la DIATA, bueno, es como toda certificación, quiere decir que ese transporte aéreo está acreditado dentro de este organismo para transportar bajo sus lineamientos las cargas, ¿verdad? De manera aérea. Y esto le da una autorización para poder negociar precios, saber que hay que meter los conocimientos del embarque aéreo, ¿verdad? Porque también las empresas que hacen transporte aéreo no quieren caer en una competencia desleal y abaratar los costos, también sería eso, abaratar los costos. Entonces ellos tienen sus regulaciones como compañías que dicen un máximo y un mínimo que se debe cobrar. Si es agente de la dieta, bueno, debe supervisar la carga y descarga de las aeronaves, debe emitir los contratos de transporte internacional, ¿verdad? Él no solo es el, debe haber un contrato primero para que se dé un conocimiento de embarque aéreo, se llama, que es cuando ya se puede subir el avión, al avión la carga y en ese caso, ¿verdad? La agencia que está haciendo los transportes son los que deben portar estos documentos y hacerse también eh, responsables por la carga que están transportando, pues obviamente cobrar y tener gestión de trámites entre las partes interesadas. Sí, porque se mueven varias partes interesadas, entre ellas pues los que envían, el agente de la IATA, quien recibe, eh, ¿verdad? Quien va y retira esa carga una vez que es movilizada de manera aérea y la lleva a la aduana, bueno, todo eso y al final el cliente o a donde tiene que llegar la carga. Bueno, todo esto son partes interesadas de este proceso en donde intervienen agentes de la IATA. Beneficios de un agente acreditado. Bueno, la posibilidad de emitir documentos en nombre de compañías aéreas. O sea, ellos pueden hacerse o son acreditados para hacer los contratos eh, de transporte aéreo de mercancías. Dice que un agente de la IATA también obtiene reconocimiento de la industria del sector aéreo, siendo miembro de la red de profesionales de la IATA. Sí, como les decía, bueno, tiene una membresía, está acogida a una institución que está acreditada a nivel mundial y que pues todas las aerolíneas de cargo están suscritas a ellas por lo general. Entonces eso le da un reconocimiento. Puede ser como cuando la empresa dice, bueno, es que somos certificados ISO 9001 y lo presenta, ¿verdad? Como parte de su mercadeo. O, lo he escuchado mucho, somos la única empresa de colchones certificados con ISO 9001. Y eso el consumidor al final ni cuenta se da qué es. Bueno, aquí es la IATA, pues es un plus que tiene la empresa en su presentación. Un agente de la IATA puede unirse al sistema de cargo de Accounting Settlement System, dice, para una más fácil liquidación y contabilidad de sus procesos.
Códigos de la IATA. Bueno, ya decimos que los códigos más conocidos de la IATA son los aeropuertos. Y aquí vienen algunos ejemplos, nada más. Dice que el de Atlanta, de Beijing, Pekín, O'Hare, de Chicago, el de Londres, el de San José, que es el Juan Santa María, que está en Alajuela, y el de Liberia, ¿verdad? Guanacaste, que todos tienen sus siglas, los tres dígitos que dicen que son siglas internacionalmente reconocidas para cada uno de los aeropuertos. Aquí algunos otros aeropuertos, como el de Nueva York, el JFK, John Kennedy, el de Miami, el de Panamá, también muy conocido, el de México, el de Los Ángeles, Bogotá y Madrid, Barajas. ¿Preguntas hasta acá? ¿Cómo vamos? Antes de pasar al transporte marítimo. Ok, ya saben, cualquier pregunta nada más me interrumpen y me la hacen. Vamos a hablar un poco del transporte marítimo y del conocimiento de embarque, que es, así se le llama un documento, Bill of Lading, que es el conocimiento de embarque y es pues importante para el transporte por barcos. ¿Verdad? Aquí dice Bill of Lading, que es el contrato de transporte marítimo y se conoce así, conocimiento de embarque, porque al final con ese documento le sirve a las diferentes partes interesadas de este transporte para dar a conocer que hay un contrato de transporte marítimo. Por eso es que se le llama conocimiento de embarque. Está regulado, ¿verdad? Por las reglas de Hamburgo de 1978 y es reconocido por la ONU, la Organización Mundial ¿sí? De las Naciones Unidas. Se llama conocimiento de embarque o Bill of Lading, BL. Y como les digo, ya una vez que se ha dado el transporte, se hacen estos documentos conocidos como conocimientos de embarque. ¿Cuáles son sus funciones? Entre las que tiene, bueno, recibido de mercancías embarcadas en el buque y el estado en el que se encuentra. Aquí vamos a decir que está un portador de este documento, de este conocimiento de embarque. Puede ser el capitán del barco, puede ser un agente del portador, puede ser el porteador, o sea, la persona que lleva el documento, pero él da una evidencia, ¿verdad? Y en este caso dice que la evidencia de que se recibió una mercancía. También sirve de evidencia de que hubo un contrato de transporte, porque para generar estos documentos de conocimiento de embarque se necesita que primero haya un contrato de transporte. Lo veíamos la semana pasada, ¿verdad? Que tiene algunos términos eh, muy importantes en este documento, ¿verdad? Que se emite. Eh, Se establece de a dónde, ¿verdad? Va a ir, dónde inicia el viaje y cuál es el puerto de destino. Y en el puerto de destino ahí, quién lo va a retirar. Por lo general, este documento que se conoce como conocimiento de embarque va a servir al portador de documento para retirar esos bultos, ese contenedor, esa mercadería que va a ser transportada. La propiedad de la mercadería transportada recae sobre el tenedor del documento. En este caso, el documento va pasando, este documento de conocimiento de embarque va pasando por las diferentes partes y en el momento, como les digo, hasta el momento en que sea retirada o que llegue al puerto de destino, ¿verdad? La persona que lo va a retirar. Entonces, se va pasando del transportista a la naviera y al final a la persona que es el destinatario, o sea, hasta dónde va a llegar, quién lo va a retirar ahí, el puerto de destino, va a tener un original de este documento para poder retirarlo. Es negociable y admitido en entidades bancarias como título de crédito, cierto, y obviamente también para las aseguradoras
Y este documento de conocimiento de embarque también sirve como si fuera un título valor, ¿verdad? Que la persona que lo tenga en su momento pueda hacer el retiro, puede recibir el contenedor de esa mercancía que se está transportando en barco. Estos son los diferentes tipos que hay de estos documentos. Por lo general siempre se usan tres, ¿verdad? Aquí es el nominal, el al portador y a la orden. Son por lo general los tres que se usan. Pero aquí dice que hay otros dos más para el embarque, para sin transbordo. Dice que el primer título o la primera característica o la primera categoría, perdón, de estos documentos de conocimiento de embarque está para embarque. Y en este caso es un documento que demuestra que la mercadería ha sido recibida del transportista, ¿verdad? Lleva el documento y es lo que nosotros muchas veces conocemos como el manifiesto de transporte, que es el transporte por carreteras. ¿Ok? Ahí va declarado exactamente qué es lo que se lleva, cuál es su valor, hacia qué puerto va. Como ya dijimos que estos documentos tienen un contrato previo, inclusive en estos manifiestos se lleva el contenedor, ¿verdad? Ya sea directamente a puerto o tendría que esperar en el caso de algún predio, pero luego saldría de la terminal de contenedores hacia al barco, ¿verdad? Entonces, toda esa logística ya está integrada y hay un manifiesto, hay un documento, un conocimiento de embarque que ese transportista lo lleva por carretera hasta antes de ser embarcado. Dice que a bordo, y en el documento que ya es el conocimiento de embarque, que dice que es a bordo, quiere decir que ya fue recibido por la naviera y ya está en el buque que previamente fue contratado. Si se dice que ya hubo un contrato previo, quiere decir que en este documento de conocimiento de embarque ya se sabía en el buque, pues obviamente el puerto, el buque en el cual se iba a cargar. Todo esto porque obviamente hay es una logística de por medio, hay un cubicaje de por medio y hay seguros de por medio, que veamos la semana pasada, en los cuales todo esto tiene que ir declarado. Toda esta ruta tiene que ir declarada y obviamente todos los transportistas están dentro de esta cadena de responsabilidad. Bueno, un conocimiento de embarque ya es cuando ya la mercancía está a bordo. Y ya sea que sea embarcado, ya sea a bordo del buque, ya se dio como recibido. Y también puede ser que se dé el documento recibido en aparente buen estado y orden. O sea, todo llegó normal, no hubo ningún golpe, no se está viendo que salga ningún tipo de líquido del contenedor o del bulto. Ok, parece que todo llegó en orden, estructuralmente está bien. Se ha recibido el documento de conocimiento de embarque a bordo de a la orden. Y aquí, ¿verdad? Ya comienza lo bonito. Dice que cuando este Bill of Lading, este documento de conocimiento de embarque, es a la orden, el propietario de la mercancía, es decir, el poseedor de este documento puede convertirlo mediante un endoso, como si fuera un cheque, ¿verdad? En nominativo. Eso quiere decir que le da la facultad a una persona física o jurídica de que él pueda este, retirar esa carga. Entonces, a la orden es que lo endosa. Y se lo endosa a una persona que va a ser el portador. Y esa persona tiene la autoridad para el descargo, para recibir, para retirar esa carga al portador, ¿verdad? En el caso de que, y esto es un poco complicado porque la persona que presenta este documento, por lo general estos consentimientos de embarque se hacen tres originales. Si una persona presenta este documento, puede retirar, puede pues en este caso recibir ese contenedor, ese bulto, esa mercancía con solo presentar el documento. Entonces ese implica un riesgo, ¿verdad? Eh,
que se pudiera perder y si una persona lo presenta en puerto destino, él puede retirar la mercancía, puede retirar el contenedor, puede retirar el bulto. Punto. Nominativo quiere decir que, bueno, son extendidos específicamente a nombre de una persona determinada, sea una persona física o una persona jurídica, que podrá hacer cargo de la mercancía previamente identificación y presentación de los, en este caso, Bill of Lading originales, del procedimiento o el documento de consentimiento de embarque original, y está su nombre, es una persona, un representante de esa persona jurídica, pues esa persona física y él puede retirar. En el caso de que sea nominativo, no admiten dos, entonces no se puede hacer por una tercera persona, no se puede hacer por una naviera, no se puede hacer por un portador, sino que tiene que ser exactamente esa persona en la cual está declarado bajo identificación, que es la que va a retirar la carga. Si transbordo, ¿verdad? En este caso, este tipo de consentimiento de embarque, dice que cuando no se contempla transbordo, a su vez, este se distingue en dos modalidades. Si todo el recorrido se realiza por mar, ¿ok? Perfecto. O en el caso de que haya paso por un canal fluvial, que quiere decir que, por ejemplo, pasa por el canal de Panamá, por eso la vez pasada hacíamos esa diferencia, y entonces no se transborda, sino que pasa por ahí. Diferente fuera si en este caso hubiera transborde, por ejemplo, hubiera un canal seco, pasa de un mar a otro por un canal seco, bueno, eso es con transbordo, pero en este caso el consentimiento de embarque quiere decir que entra ese barco y aunque pase a otros puertos, no se va a transbordar, se va a ir siempre en la misma nave. Preguntas, comentarios, estimados. No los he escuchado hoy mucho. Bueno, espero que sea por eso y no porque no va quedando claro, ¿verdad? Porque si no va quedando claro, tienen el derecho a hacer mil y una preguntas. Eso sí estamos bien clarísimos todos. Igual, si tienen alguna duda, ya sea de este o de cualquier otro tema que referente a la ingeniería industrial, también me pueden escribir. O sea, ustedes tienen igual un derecho a un tiempo de consultas en las cuales yo, con todo gusto, del tema que sea, siempre que sea referente a ingeniería industrial, y les pueda contestar. Si no buscamos la ayuda también de alguien que sepa, les contestamos. Porque para eso pues están pagando, ¿verdad? Listo, y pues si no tienen ni... Sí, ahí quedan. Nada más me escriben un correo, al correo o al chat de la clase y yo con mucho gusto, ¿verdad? Estoy a su disposición. Bien, si no tenemos nada, ninguna duda más por el momento, dado que han tenido muy pocas dudas, pues hasta aquí es el material de la clase de hoy. Ya la clase de hoy está habilitada y el módulo, creo que esta es la clase 4, es la última clase de este módulo, ya está habilitado y está habilitado también el examen. Yo voy a transformar la grabación de esta clase y la estaré subiendo apenas esté lista. Si no tenemos nada, estaríamos hasta aquí por el momento. Buenas noches. Buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches. Con mucho gusto. Buenas noches.